En esta noche hemos escogido para predicar hacia ustedes un tema que lo hemos titulado, lo tienen allí en la pantalla, ¿verdad?, de su televisor. Dice: ¿por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? A través de la palabra del Señor, hoy nos vamos a dar cuenta de los estratos sociales de la época de Jesús, que es lo que buscaban en Jesús las personas. Habían diferentes tipos de personas, algunos que tenían, digamos, una cultura muy grande, judíos de Alejandría, judíos de Roma, hermanos que eran convertidos de habla griega, de Atenas, de los hermanos de Listras, amigos que tenían una trascendencia, que habían escuchado la fama del Señor Jesucristo. Pero hoy vamos primeramente a introducir la lectura de la palabra del Señor en el libro de San Juan, el capítulo 6 y el verso 22. San Juan capítulo 6, verso 22. Y así dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué importante es ver y escuchar esa lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente sigue a Jesús? Todos somos conocedores de la palabra de Dios, los que hemos sido estudiosos, los que hemos pasado por una escuela de teología, un instituto bíblico, otros, ¿verdad?, que han pasado o hemos pasado, ¿verdad?, dentro y fuera de este país, y hemos estado entrando en abundancia, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Algunos hemos sacado algún doctorado en teología, otros pues maestría en ella. Y pues no es nuevo para usted como lector de la palabra del Señor, con el simple hecho de abrir las Escrituras o abrir capítulos del Evangelio de San Juan, usted se va a dar cuenta que cómo este libro fue escrito, y que en el proceso del llamado de nuestro Salvador Jesucristo, todos los eventos que trascendieron y fueron tan gloriosos, tan maravillosos, donde el Señor hacía milagros, Él hacía sanidades, prodigios, tantas cosas maravillosas el Señor solía hacer en su momento, solía hacer en medio de los tiempos que vivió Él. Y había personas que llevaban un interés muy grande de cómo, ¿verdad?, querían saber de Jesús. Algunos habían escuchado la fama de Jesús, y entonces lo importante era cuál era el propósito, cuál era el objetivo o el llamado para ir donde Jesús, el Hijo de Dios, estaba, donde caminaba Él. Si iba a Belén, la gente le seguía. Si Él iba para el lado de Judá, la gente lo seguía. Si Él iba a Capernaum, el lugar propicio, que es la Escritura, el cual estamos leyendo hoy, la gente lo seguía. Él podía ir a diferentes lugares, a Tiberias,
donde mucha gente recibieron milagros. Muchas personas siguieron a Jesús por objetivos muy básicos, como buscaban el provecho de un milagro, el provecho de una sanidad. Y vea usted, dice, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los dones que posee. Mucha gente, cuando se acercó ante Jesús, personas que llegaban específicamente por la solución de un problema. En este caso que acabo de leer, había unos muchachos. Uno de ellos tenía, al parecer, un conflicto de propiedad. Tenían ambos un conflicto de una herencia que sus padres le habían dejado a ellos. Y entonces no llevaba un objetivo, no llevaba un propósito, no llevaba un norte para decir: yo quiero que cambies mi vida. Jesucristo, yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi casa, como lo hizo aquel muchacho Zaqueo, que la característica de buscar a Jesús era diferente a este muchacho que salió en medio de la multitud después de pasar por Capernaum e ir por Tiberia. Entonces, de esa multitud que perseguían a Jesús, salió de en medio de ellos este muchacho. Y oiga bien, toda la multitud a lo mejor pensó y dijo: Él va a solucionarme el problema de propiedad. Y Jesucristo le dijo a él: Hombre, ¿quién me ha buscado a mí? Yo no he venido a solucionar problemas de propiedades. Para ello están los legisladores de la época, para ellos están los jueces, para ellos están las personas que están encaminadas al derecho de propiedad en la época que se practicó. Y este muchacho buscaba y se acercó a Jesús únicamente para la solución de un problema de propiedad. Vea usted de cómo las personas se llegaban a Jesús únicamente por un plan de un estado de necesidad. Las personas vieron que Jesucristo no llegaba y las barcas estaban vacías. Los que acompañaban a Jesús como el Hijo de Dios, estos discípulos, tampoco estaban en las barcas. Cuando la gente veía que estaban los discípulos, decían: ya la hicimos porque Jesús está en medio de ellos. Pero a veces los discípulos estaban solos. Muchas veces el Señor los dejaba solos a ellos porque quería Jesús ver cómo era la fe de estas personas en ausencia de Jesús. Y algunos de los discípulos pues metían a la patita, estaban en medio de conflicto. Solo cuando en pocos momentos Jesucristo no estaba en medio de los discípulos, ellos estaban llenos de problemas, se metían a conflictos de diferentes maneras. Pero ahora vemos estas personas, dicen: no está Jesús, no vino Jesús. ¿A dónde podemos encontrarlo? Pero ahí dice la palabra del Señor que estos recibieron una información y le dijeron: en Capernaum está Jesús, ahí está en medio de la gente, vamos a ir. Las personas no veían los problemas. Si había lluvia, no miraban el problema de la lluvia. Si había sol, no veían el problema del sol, no veían los impedimentos. Ellos únicamente se acercaban a Jesús con algún objetivo. Y vea usted, Jesucristo a este muchacho que le dijo: resolveme el problema de propiedad. Es algo vergonzoso llegar a pedir una ayuda, únicamente solución de un conflicto de propiedad, y no
que Dios le solucione un problema del alma, de su corazón, que es lo importante, porque cuando Dios te cambia el corazón, cuando Dios te transforma tu mente, Dios te transforma tu vida, las cosas que son accesorias a la vida espiritual serán continuamente como un eslabón resueltas de manera equitativa, de manera justa, a como el Señor las tiene definida por su santa palabra. Y vea usted, solucioname el problema. El Señor le dijo: ¿acaso yo soy juez o soy partidor? Porque la vida de los hombres, la eternidad de los hombres, la salvación eterna, es decir, el reino de Cristo. Cuando nosotros hablamos reino de Cristo, nos referimos a la salvación de Cristo metida en el corazón del ser humano, del creyente, de la persona que le da lugar a Jesús. Ese es reino de Dios, el reino de Dios, la salvación de Dios en medio de nuestros corazones. Y entonces el Señor le dijo: la vida del hombre en la eternidad, allá en la otra vida, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú te vas a dar cuenta que los millones que tiene fulano de tal, los millones que tiene fulana de tal, ya sea en especie, en propiedades, en ganado, en cuentas bancarias, en propiedades, no consiste de lo que tú vas a hacer en la otra vida. Lo que tú eres aquí en la tierra no consiste en lo que tú vas a hacer allá. Porque ¿cuántas personas en esta vida se van sin pena ni gloria? Se van sin historia. Solo lo que fueron en la tierra, pero en la otra vida no cuentan. Porque en la otra vida van a contar. Recuerda aquel caso del rico y Lázaro. En la eternidad el que contó fue Lázaro, siendo un hombre pobre, pero que amaba a Dios, seguía a Jesús, era importante en la vida de él Jesús. Es decir, Jesucristo llenaba el vacío de su corazón. No así el rico insensato que se despertó, ¿dónde? En el infierno de fuego. No le valió propiedades, ganadería, no le valió eso, cuenta bancaria, eso no vale nada en la eternidad. ¿O será que tú te llevarás una docena de vacas como cabecera en el ataúd? ¿O será que tú te vas a llevar la finca, la chepita, como le dicen ahí, en Chontales? ¿Será que te vas a llevar una de las tantas fincas? No te vas a llevar nada. Algunas personas se van a la otra vida hasta sin calcetines. Algunos, cuando los encuentran y han sido millonarios, los encuentran a los días ya en estado de descomposición, y ahí mismo lo entierran. No te llevaste nada. Eso es lo que mi Cristo le dijo a esta gente, que la vida del hombre no consiste en lo que posee. Así que no fachentee usted porque dice: no, yo soy don fulano, yo soy doña fulana de tal. Tú puedes decir y avasallar a tu semejante, ver por encima del hombro a tu semejante, pero tú no vales nada en la otra vida si tú no te arrepientes y no le das lugar a Cristo, y que tu corazón se convierta bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Y vea usted, ¿por qué algunas personas buscaban a Jesús? Habían algunas motivaciones incorrectas de diferentes tipos de personas que llegaban a buscar a Jesús. Y yo le voy a enumerar algunos tipos de personas que de manera incorrecta buscaban a Jesús solamente por un estado de necesidad. Buscaban a Jesús por un momento, digamos, de agonía. Y vea, número uno, muchos personas buscaban a Jesús solamente para recibir un acto de sanidad en sus cuerpos. Usted recuerda a aquella mujer que venía y gritaba y le decía: Señor, mi hija está atormentada y gravemente por un demonio está. Ese demonio, Señor, muchas veces la tira al fuego para que se queme, que se haga ceniza. Y otras veces, Señor, la tira al agua para que mi hija se ahogue. Oiga bien, esta mujer era de habla, digamos, griega.
Esta mujer era gentil, era considerada como una persona que no tenía valores, no tenía precio ante la sociedad de los judíos de aquella época, o la gente de Roma. Y entonces, pero ella llegaba únicamente con un acto de poder decir: yo quiero que tú sanes a mi hija. Pero recuerda, Jesucristo en esa ocasión le dijo: no es justo que yo pueda dar el pan que le pertenece a los hijos, a estos hijos de Israel. No es justo que yo dé el pan que le pertenece a ellos y te lo dé a ti. No es justo que se lo dé a los perrillos. Las personas de linaje gentil, amados hermanos, éramos considerados como perros, como perrillos. En el hebreo, esta palabra perrillo es alguien que tiene, que sarna, que tiene un defecto en su cuerpo. Así éramos considerados antes de la muerte, sepultura, crucifixión y resurrección de Cristo. Éramos considerados como perrillos, así se le tildó, y eso le quiso decir el Señor Jesús a la mujer. No es justo dar el pan o la palabra, la salvación a los hijos de Israel, los judíos, que para ellos era la promesa, para ellos era la redención, para ellos era la salvación. Pero ellos desecharon, y le dijo el Señor: no puedo dárselo a los perrillos que son ustedes. Pero el Señor comienza a observar el corazón, las palabras, la mentalidad de esta pobre mujer que en estado de agonía espiritual llegaba pidiendo ayuda por una hija que un demonio la estaba matando. Y ella pedía su hija ser sana. Y el Señor la quedó viendo a esta mujer y le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase a como tú lo crees. Y es que, amados hermanos, el poder de creer en la palabra de Dios trae un causa-efecto. El efecto que trae el poder de creer en la palabra, de creer que así, a como usted está diciendo, y lo cree bajo la voluntad del Señor, así será. Por eso es que podemos ver tantos milagros, tantas sanidades, tantos prodigios que solamente Jesús, el Hijo de Dios, lo puede hacer. Pero mucha gente llegaban únicamente y buscaban a Jesús por un acto de sanidad hacia ellos, hacia un familiar, hacia ellos mismos, hacia el papá, la mamá, un hijo, una hija, un pariente. Número 2, algunas personas llegaban, repito una vez más, por la sanidad de un hijo, o aquel hijo que estaba en agonía, aquella hija que estaba en agonía. Llegaban en esa posición. Otros posiblemente se acercaron a Jesús, amados hermanos, por un problema de quiebra económica. ¿Cuántas personas hoy en día, cuando quiebran sus negocios y dicen: ay, Diosito lindo, ayúdame, estoy quebrado, ya no hay qué hacer, las instituciones bancarias ahora me van a procesar porque hay incumplimiento de pago, y ahora ¿quién podrá defenderme?, dijo alguien. Y muchas personas buscaban a Jesús en la época porque querían únicamente ser saneados de algo, un problema, así como el Zaqueo. Pero Zaqueo entendió que se allegó a Jesús porque había creído, había escuchado de Jesús. Era algo importante, había una cita importante, porque al allegarse a Jesús, óigase bien lo importante de Zaqueo, porque al acercarse a Jesús, él tuvo que esforzarse principalmente para estar frente a Jesús. Y dice que el esfuerzo que tuvo Zaqueo fue de esta índole, que tuvo que subir a un árbol sicómoro, porque dijo: por aquí va a pasar Jesús. Me he dado cuenta que por aquí va a pasar y Él me va a ver, y aquí va a haber un contacto de mirada. Yo voy a verlo a Él y Él me va a ver a mí, y ese contacto de mirada va a causar un poder
explosivo de fe y yo voy a ver la gloria de Dios porque yo quiero ver a Jesús, yo quiero estar con Él. Y cuando el Señor lo quedó viendo a Zaqueo, le dice: Zaqueo, desciende y date prisa porque hoy, no le dijo mañana, ni la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, hoy es necesario que yo voy a posar en tu casa. Y ese fue el efecto de poder. La fe, amados hermanos, la fe, cuando uno tiene una fe ciega, no puede caminar esa fe ciega. Cuando tú tienes una fe que ve, usted tiene que ponerle piecitos a esa fe para que cause un poder explosivo y usted pueda ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias. Otras personas que se allegaban a Jesús porque escucharon, y algunos estuvieron en ese evento que le dio de comer a 5,000 personas, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños ni las niñas. Dios le dio de comer Jesucristo le dio de comer a 5,000 personas en ese momento. A la gente dijeron: ¡ah, bravo! Entonces, andar cerca de Jesús, vamos a comer gratis. Y esa gente llegaba y se acercaba, buscaba a Jesús por un plato de comida, pero no lo buscaba por un plan de salvación, no lo buscaba porque necesitaban de Dios. La gente que se allegaba a Jesús con corazón humillado, esas personas sí podían ver el cambio en su vida. Estos podían ver la realidad del cambio, podían ver lo importante, podían ver la ejecución del poder de cambio que solamente puede producir así la palabra del Señor. El caso de Zaqueo, al acercarse a Jesús, en su milagro que recibieron milagro de bendición su familia. Su familia pudo constatar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la expresión del favor y la misericordia del Señor sobre la vida y familia de Zaqueo. ¡Qué maravilloso! ¿Qué resultados positivos trae el acercarse a Jesús como el Hijo de Dios? Pero hubieron personas de igual manera que se llegaron a Jesús con un propósito muy bonito. En el caso de Nicodemo, un hombre letrado, que según se cree, Nicodemo era uno de los que componían, es decir, el concilio del Sanedrín en esa época. Ustedes saben que el Sanedrín era compuesto por 75 judíos hebreos, eran escribas, eran eruditos. Ellos tenían los pergaminos, ellos sabían de la Torá, sabían de la ley levítica. Allá había abundancia de conocimiento de las leyes de Dios, los decretos, las ordenanzas, todo lo que era, es decir, el estudio de Dios en la ley levítica lo manejaban a la perfección. Nicodemo, él era miembro del Sanedrín, traía conocimiento, pero no vio el conocimiento que tenía Nicodemo. Él estaba en un estado de necesidad y dijo: yo me voy a llegar, voy a acercarme a Jesús. He oído tantas cosas maravillosas. Y nosotros que componemos lo que es la sabiduría, el conocimiento de la ley levítica, hay un acto de necesidad en mi corazón. No puedo ser lleno de lo que poseo, de lo que yo tengo. Voy a ir a Jesús. Y se acercó, se allegó ante Jesús. Y fue de noche porque le daba pena. Si él llegaba a la vista de sus amigos, de sus compañeros o de la sociedad que lo veía reunirse a diario, él se fue de noche. Y se llegó donde estaba Jesús. Y le dijo: Rabí, yo sé que has venido de Dios y nadie puede hacer tantas cosas poderosas a como tú sabes hacerla. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué debo yo hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: tienes que nacer otra vez, tienes que nacer de nuevo.
Pero él, siendo un conocedor de la ley, de todos los aspectos históricos de lo que eran la fiesta de los ácimos, la fiesta de los Pentecostés, la fiesta, amados hermanos, de la Pascua y de todo lo que enseñaba la ley levítica. Tú no conoces lo que te estoy diciendo. Y el Señor le dice: tú ya naciste la primera vez, naciste del vientre de tu madre, porque el Señor le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tienes que nacer del agua. En otra fecha le voy a dar un estudio acerca de eso, pero el estudio, tienes que nacer de agua. Cada niño que nace, hay una bolsa de agua que en la matriz se va formando ese feto, esa criatura. Por eso que le dice: tienes que nacer del agua. Al nacer del agua nació en la parte natural. Cuando expulsa a la mujer esa bolsa, sale agua, y tras esa agua, que dice, reventó la fuente. Y tras de eso viene la criatura. Nacimiento natural, nacimiento de agua. Pero ahora el problema que tenía Nicodemo era el nacimiento de nuevo. ¿Cuál era? El nacimiento espiritual, que era el cambio de su corazón. En él debía haber, óigase bien esta parte, una metanoia, una palingenesía, como dicen los hermanos griegos, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Y vea qué importante que la palabra del Señor nos dice así, que Nicodemo entendió ese principio y salió ganando, porque al acercarse a Jesús, al buscar a Jesús, trajo recompensa y bendición. ¿Sabe que él fue convicto? Él fue convicto de un arrepentimiento sólido, porque según pues él fue parte cuando el Señor Jesucristo murió y fue resucitado, y lo mandaron decir al Señor Jesucristo a sepultar. Nicodemo fue parte de ese entierro, de ese sepelio, cuando al Señor lo sepultaron en la tumba que había sido preparada por José de Arimatea. Entonces, amados hermanos, hay muchas veces que nosotros necesitamos ver por qué nos hemos allegado a Jesús. Hay muchas personas que llegan a las congregaciones, se acercan a Jesús, pero con algún objetivo, no es por un cambio en sus corazones. Llegan a las congregaciones y le dicen: mire, aquí está esta receta médica, a ver si me ayudan con estos medicamentos. Yo voy a venir a esta iglesia. Pero lo que ellos van buscando, se acercan a Jesús, se acercan a una casa de oración con el propósito de pecus, algo económico. Pero cuando eso pasa, la gente se pierde. La gente siempre va a buscar algo para acercarse a lo bueno, pero lo desecha continuamente. Pero qué lindo es cuando tú has venido a Jesús. Dice que el que viene a Jesús, Él no lo echa fuera, sino que vendremos, dice el Señor, y haremos morada con el Espíritu Santo. También va a haber morada, Jesús va a morar allí, el Espíritu Santo va a morar allí, y va a haber una compañía maravillosa. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿por qué hoy los cristianos nos allegamos a Jesús? Ya quiero concluir, deme unos 2 minutitos. Nosotros venimos y nos podemos acercar a Jesús porque aquella tristeza, cuando nos llegamos a Jesús, esa tristeza Dios la convierte en alegría. Dios nos puede convertir en gozo. Aquella tristeza, porque mucha gente quiere no seguir viviendo en este mundo, porque ellos viven en depresión. Cuando tú te acercas a Jesús, va a haber producto de alegría, producto de gozo, porque la Biblia dice a través del escriba Nehemías que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Por qué nos vamos a llegar hoy nosotros a Jesús? Nos allegamos a Jesús porque Él es el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué nos vamos a llegar a Jesús? Porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Él nos fortalece, dice que Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza.
es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué nos vamos a llegar a Jesús? Porque nos va a dar fuerza y tener esa habilidad como las gacelas. Dice que nos va a ayudar a andar en las alturas. Andar en las alturas es andar en el Espíritu de Dios. Y cuando tú te llegas a Jesús, las cosas se van a transformar a tu favor. Cuando tú te allegas a Jesús, las cosas van a ser por tu bien. Cuando vengas a Jesús, no vengas para que te solucione un problema económico. Cuando vengas a Jesús, no vengas para que te solucione una enfermedad, un milagro, un prodigio a favor de tu vida o de tu familia. Tienes que humillarte, venir a los pies de Jesucristo y ser salvo. Y verás que tu vida cambiará, tu familia cambiará, tu matrimonio cambiará. Todo lo que tú hagas, lo que te venga a la mano, será bendecida lo que llegue a tu mano. ¿Por qué se te hace agua en las manos el dinero después de trabajar? Porque tú no tienes a Jesús. Cuando tú comiences a decirle: Jesús, aquí está mi corazón, entra a mi vida, Jesús va a ser el dueño de tu corazón, porque le has abierto la puerta, y las otras cosas accesorias serán multiplicadas a tu favor, y la bendición te seguirán, la misericordia de Dios te seguirá. Yo sé que